Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Abrir la Biblia. Estamos los que estamos ahora y los que estarán después, abriendo la palabra y acercándonos al final del Evangelio de Marcos. Falta muy poquito, ¿eh? Estamos entre el capítulo 13 y el capítulo 14. El capítulo 14, un capítulo muy largo, donde tenemos un montón de los últimos y tan importantes acontecimientos de Jesús y para todo el mundo. Pero difíciles de leer. Ahora estamos trabajando con la lectura comprensiva y buscando y mirando especialmente la manera en que Marcos, que ya no era tan joven, a Marcos lo hemos conocido más joven en otras partes de la Biblia, pero siempre parece más joven, no sé por qué. Contando la última semana de Jesús, o los últimos días, ¿sí? Hay algunas diferencias, pero bueno, no es eso por supuesto que no es eso lo más importante. Pero cuando estamos mirando, como miramos el acontecimiento, miramos el entorno, lo que se llama el contexto, miramos la forma de contarlo, la forma de escribirlo. No estamos comparando, no estamos haciendo lectura comparada con los otros evangelios, más alguna cosita como una que fui a buscar hoy porque es interesante, pero estamos buscando que el mensaje de estos hombres que fueron motivados por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, en una forma biográfica, específicamente no es una biografía. Sin embargo, es lo único que tenemos de biografía de Jesús, de su vida y su ministerio acá en la tierra. De manera que dejamos ayer en el capítulo 13, el capítulo más extenso de Marcos. Ya dijimos que en otro momento vamos a leer en Mateo las señales del fin explicadas por Jesús. Pero lo último de ese discurso que tenemos acá en Marcos 13, desde el versículo 32, es donde dice algo muy interesante. Ahora les digo por qué. Pero en cuanto al día y la hora, estaba hablando de la vuelta, dice, en el 26 dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. No había dicho nada así hasta ahora. Y entonces dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y esto a quien lee cuidadosamente puede llamarle la atención. ¿Cómo? ¿Jesús no era Dios? ¿Cómo era que no lo sabía? Sin embargo, con todo el contexto de la Biblia y con todo el contexto de los evangelios, podemos entender que Jesús, hombre, era totalmente hombre. Por eso vivió, sufrió, sintió todo, hasta lo último, lo que lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el día de hoy, lo que sentía como hombre. Y él marcaba su relación con su padre, él oraba con Dios Padre, ¿sí? Se me ocurre la más famosa de las comparaciones, conocida, no famosa, pero la más conocida de las comparaciones, para tratar con nuestra humanidad de entender la Trinidad, ¿sí? Con el agua. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pava que está sacando humo, ¿sí? Quizás no tomamos en cuenta ahí el hecho de que esa es agua, en una forma diferente a la parte líquida o a la parte sólida en un cubito. Para que podamos entender, es decir, humanamente, el hecho de que Dios es Dios en tres personas, el Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso Jesús volvió luego a la presencia del Padre y está para que lo percibamos humanamente sentado a la diestra del Padre, para que tengamos una percepción
los seres humanos que estamos tan fácilmente cercanos a todo lo material y a todo lo perceptible, y nos cuesta mucho entender esto espiritual. Pero el Jesús que estaba ahí hablando en este momento no estaba mintiendo. Realmente, como hombre, Jesús no sabía lo que sí el Padre sabía de que cuándo iba a ser la segunda venida de Jesús. Es muy impresionante esto, es para pensarlo con toda nuestra razón, pidiéndole al Señor que nos ayude a poder comprenderlo, pero por lo menos sí comprender que no era que Jesús no estaba mintiendo. El Jesús, Dios hombre, no sabía todo lo que el Padre sabía. Y después de nuevo la frase, estén alerta, vigilen, ¿sí? Nuevamente, lo venía de decir todo el tiempo en el capítulo, estamos en el 13 todavía, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y vuelve otra vez a hacer una analogía, una comparación con una situación concreta. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos, ¿sí? Me voy al comienzo del capítulo 13 y a ver, dice más tarde, 13:3, lo que leímos ayer, más tarde cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, ¿sí? Eso lo leímos ayer. Y aparentemente entonces esta explicación, que no es necesariamente que haya sido a los únicos que se los haya dicho de esta manera, les habló de las señales del fin. Y por eso dice en el 13:37, ahora terminando el capítulo, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. ¿Y cuántas parábolas contó de las que tenemos escritas, diciendo, estén atentos porque no se sabe cuándo va a volver el Hijo de Dios en su gloria? Bueno, vamos al capítulo 14. El capítulo 14 es muy largo, y es un capítulo solemne, difícil. Dice Marcos, faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Me extraña que no lo haya explicado Marcos acá, porque no, hemos visto que nos dicen los expertos que él estaba hablando a cristianos convertidos, pero que venían del mundo gentil, del mundo pagano. Acá no lo explica. Sin embargo, por ahí tenemos que recordarlo nosotros. Y al recordarlo nosotros, tomé como idea para próximos programas que tenemos que ver el Éxodo. Tenemos que ver y leer cuidadosamente la salida de la esclavitud del pueblo hebreo guiados por Moisés. Sí, por eso simplemente un recordatorio. Hay un detalle, pero bueno, Marcos dice faltaban solo 2 días para este episodio que va a contar ahora, y creo que es Mateo. Si Mateo dice faltaban 6 días, ¿sí? No lo sabemos y no es muy importante. De todas maneras estábamos en la semana de la Pascua. Faltaban, dice, solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Ahí es donde hay que buscar. Éxodo 12. Uy, ¿lo tengo anotado? ¿No lo anoté? No, porque vamos a leerlo totalmente. Pero en Éxodo 12 es donde cuenta la indicación del Señor. La Pascua comienza cuando el Señor les dice que que se preparen porque va a pasar el ángel de la condena de Dios, del castigo de Dios, el ángel exterminador por las casas, matando a los primogénitos,
salvo al pueblo hebreo que ponga una señal en la puerta de su casa. Ese era el comienzo de la Pascua, porque era la señal de la liberación. Y para la fiesta de los panes sin levadura, que era la fiesta después de eso, que era el día siguiente. Es así como se celebra. Interesante el dato, hay dato de eso. La fiesta de la Pascua, la recordación de la Pascua era el día 14 de Nisan, el mes que se considera que era marzo-abril. Claro, era primavera, por eso en el hemisferio norte era primavera, por eso la salida del pueblo fue en un tiempo meteorológico muy preciso. De manera que en el día 14 era el primer día para después de la esclavitud, después del recordatorio que Dios les dio todas las señales necesarias, porque era muy importante que recuerden. Hay dos cosas en la Biblia en la enseñanza. Una es que recuerden lo que Dios hizo, y la otra es mantenerse atentos y alertas. Bueno, entonces faltaban días, digamos, para la segunda fiesta, era esa que comían el cabrito. Bien, y los panes sin levadura, claro que sí. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Y claro, ahí me acordé, en el mismo Evangelio, cuando Jesús empezó a decirles a los discípulos, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Estoy leyendo en el capítulo 8, lo leímos hace 2 o 3 días. Ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Esos eran los que estaban ahí acechando. Qué fea que es la palabra acechar. Es lo que estaban haciendo, pero buscaban la manera con artimañas, porque decían, no durante de la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Eran cobardes, y no estaban seguros, lo iban a hacer de acuerdo a su mala religiosidad, digamos, pero querían tener todo arreglado, no sea cosa que la gente que admiraba, que amaba a Jesús y que lo seguía, se amotine, tenían miedo de una manifestación. En Betania, esto es lo que dice Mateo, creo que era Mateo, no sé si lo dice Lucas también. Este hecho, que está relatado de lo que sucedía en Betania, lo que dicen que fue unos días atrás. Mientras estaba él sentado a la mesa, nuevamente marca sentado a Jesús a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, otra de las reuniones de Jesús en las cuales se juntaba con los pecadores. Sentado a la mesa, Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Entre paréntesis, la flor de nardo tiene un perfume hermosísimo, que siempre en verano me compro alguna de las varas de nardo. De manera que era un perfume muy costoso en aquel tiempo, porque era nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Acá es donde no pude librarme de la tentación y fui a mirar en un pasaje paralelo. Juan es el que lo cuenta. Y Juan, acá dice que derramó el perfume sobre la cabeza. Juan dice que sobre los pies. Y en el Evangelio de Juan es donde Jesús, lo que dice Jesús, que acá no lo cuenta de esa misma manera, Jesús dice como que bañó todo el cuerpo, de manera que puede haber sido todo el perfume derramó, de manera que todo el cuerpo de Jesús debe haber quedado impregnado de ese olor de nardo. Era un gesto de adoración maravilloso. Era una entrega. Juan dice, por eso era en ese mismo capítulo 12 de Juan 3, donde dice que era María, la hermana de Lázaro, en cuya casa estaba Jesús. Hay pequeños detalles para mostrar que cuando dice que iba a Betania, iba a la casa de Marta, María y Lázaro. Pero son todos detalles esto, no hace al centro. Pero lo que me duele es que ese momento de adoración tremendo tiene que ser coronado con
Versículo 4, algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Creo que solamente Marcos dice esto, pero no quise andar buscando más y salir del espíritu del relato de Marcos. No dice que fueran sus discípulos, porque estaba en la casa, estaba con lo de, era en un almuerzo, en una comida, no, creo que ellos hacían más cena que almuerzo, en la casa, en la mesa, en casa de Simón el leproso, no estaba en la casa de Marta y María, ¿sí? De manera que había un momento de otro rechazo para Jesús. Jesús debió haberse sentido, y es bueno que estemos pensando en los sentimientos, en las emociones que encontramos, y no solamente un relato frío, como puede leer alguien que está lejos de Jesús y no cree. ¿Cómo puede haberse sentido Jesús? Primero, sabiendo que ese nardo puro sobre su cuerpo era un anticipo de lo que iban a poner los discípulos, Nicodemo, que había puesto la plata para su cuerpo muerto, ¿sí? Eso era un anticipo, pero para él debe haber sido muy cercano a su corazón, y si era María, que tanto amaba a Jesús, mucho más. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús según Marcos? Por eso Juan dice algo más. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Se ocupó de ella. No se ocupó ni del costo ni de eso. Primero se ocupó de ella. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Estaba anticipando una vez más a esa gente que hay que ver si creían en él. Ella hizo lo que pudo, lo que tuvo en su poder. Seguramente ese frasco se lo habían regalado. Hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano. Ven que acá dice, por eso dice ungió mi cuerpo. Mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Por eso tiene en todos los Evangelios, tiene lugar este relato de este momento. Este momento era profético y anticipatorio de lo que iba a pasar con el cuerpo de Jesús. Y termina el párrafo de la peor manera. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Ahí, en medio de este acto tan solemne, tenemos gente que se alegró miserablemente. Así que él, Judas, buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Acá llegamos a el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y los judíos empezaban el día a las 6 de la tarde. Eso era por eso que dice que acá estaríamos en el día 15 del mes Nisan. Es uno de los pocos que tenemos una fecha. Después, con los cambios de calendarios, hacen que todos los años nos cambien a nosotros el día de la Pascua, que a veces está en abril y que a veces toca el final de marzo, ¿sí? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, acá lo explica para sus lectores que pudieran no saber las costumbres judías. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Otra vez preparativos. Habíamos tenido hace poquito, es decir, un momento así en la entrada de Jesús en Jerusalén. Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y allí donde entre,
díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. ¿Sí? De manera que ya estaban en el día siguiente porque estaban en la tardecita. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad, volvieron a Jerusalén, como que esta indicación fue dada desde Betania. Entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Entonces ahí me di cuenta. Y uno cree que mandó a alguno de sus discípulos, de sus apóstoles cercanos, ¿no? Él estaba con los apóstoles en otro lugar. Quizás él había quedado en Betania todavía y había dado indicación a alguno de esos discípulos que nosotros no tenemos nombre. Ahora, muchas veces, si recorremos un evangelio, tenemos que estaban allí los discípulos, que los discípulos se asombraban, y todas las cosas que hemos ido leyendo página a página. Ahora, discípulos que estaban haciendo tareas que Jesús les indicaba. Quizás eran de esos 70 que Jesús que no aparecieron en Marcos, pero que tenemos en los otros evangelios, que eran cercanos a Jesús. Lo que pasa es que nos quedan siempre los nombres de los apóstoles o de los 3 más cercanos, los que fueron a la transfiguración, los que estuvieron en alguno de los más importantes milagros. Así que al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa de nuevo, creo que 5 veces encontré sentados en el Evangelio de Marcos. Mientras estaban sentados a la mesa, como ellos acostumbraban, los que tenemos momentos en algún cuadro o en algo así medio recostados unos sobre otros, a la mesa comiendo, él dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Y acá empezamos con la tristeza. Y claro, miren, en el 19 dice, ellos se pusieron tristes. Y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? La fiesta de la Pascua era una fiesta de alegría y ellos que todavía no habían entendido lo que Jesús les había dicho, seguramente estaban contentos. Habían llegado a ese lugar que está amplio, amueblado y arreglado, había flores, era de la mejor mesa preparada. Y sin embargo, Jesús le dijo la verdad. Jesús los bajó a la realidad y les dijo, acá, entre estos 12, uno me va a entregar. Y esta palabra triste, y vuelvo a que Marcos ponía cuidadosamente la palabra, me hizo pensar en cuántas de las palabras que tenemos en este evangelio, sin pensar en todos los otros, que Marcos marca, que estaban asombrados, que estaban asustados, que estaban, nos dice impactados, porque es una palabra muy nuestra, pero varias veces Jesús dice la reacción emocional de ellos ante los milagros, ante las cosas que decía Jesús. Pero acá estaban tristes. Es uno de los 12, contestó Jesús. Ya Jesús estaba en la realidad total, Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Sería el último llamado de Jesús a Judas para que se arrepintiera? ¿Sí? Me vienen a la memoria en la literatura, en el teatro, donde ha habido obras defendiéndolo a Judas, como que había un destino marcado del cual él no podría salir. Sin embargo, estuvo todo el tiempo con Jesús. Y quiero pensar que esta última palabra ¿se tenía que cumplir la escritura? Sí, pero tenía que haber una persona que estuviera dispuesta a olvidar todo lo que había escuchado y recibido de Jesús para traicionarlo de esa manera.
Mientras comían, y acá está el relato de la última cena. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, la copa grande que compartían, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra difícil de entender. Busqué a ver si tenía alguna referencia. No hay ninguna referencia en mi Biblia. Pero era otra cosa anticipatoria. El Evangelio había empezado con el anuncio de que arrepentió porque el reino de Dios estaba cerca. Jesús había instituido, era el comienzo del reino de Dios desde su venida aquí a la tierra. De manera que ahora dice, ahora va a pasar algo que haga que yo no tenga otra cena de esta manera, con ustedes, hasta que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Algo muy sentido, difícil, quizás los teólogos lo tengan en claro, pero es de esas cosas que se sienten, que se captan, que se perciben espiritualmente, que tenía que ver con la venida de Jesús, con el tiempo en que el reino de Dios fuera establecido totalmente. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Ojo, prestémosle atención, después de esa cena cantaron salmos, no los leyeron, cantaron los salmos. ¿Qué salmos habrían cantado en ese momento? Salieron al monte de los olivos. Y me parece, a tener tiempo de otro nuevo momento difícil. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús. Antes les había dicho que uno los iba a traicionar. Ahora les dice, todos me abandonarán porque está escrito, y acá tenemos a Zacarías, a ver si lo tengo así, acá Zacarías. Hay una parte de Zacarías, Zacarías 13, que habla del pastor herido y las ovejas dispersas. Es claramente mesiánico, donde dice en el versículo 7, hiere al pastor para que se dispersan las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. En Zacarías está lo que Jesús les dijo, está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Siempre había una palabra que diera un poco de relax después de todo eso, tan difícil esa noche, tan fuerte. Una esperanza. Vuelve a decir después que yo resucite, era para que hubieran respirado y relajado. Creo que todavía estaban conturbados, una palabra que creo que está en la Biblia por ahí. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Cuando no, Pedro, te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Ni siquiera 2 veces, no, 3 veces. ¿Y qué dijo Pablo? Insistió Pedro con vehemencia, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Bueno, nos quedamos acá. Estamos en la puerta del Getsemaní. De manera que va a ser difícil la lectura de mañana, pero esta es la realidad del Salvador, el Redentor que vino a morir por nosotros. Dejamos en Marcos 14, 31 y mañana seguiremos si Dios quiere. Seguimos juntos en la programación aprovechando este día. La escuela de familia supongo que estará con nosotros. Que Dios los bendiga y nos encontramos mañana.